Vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar de una vez, ya por cuestiones de tiempo más que todo. Ya, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a ver algunos detalles. Hoy día vamos a avanzar con respecto al tema del arbitraje. Vamos a ver un poco del proceso arbitral. Vamos a atacar específicamente la norma del decreto legislativo 1071, que es la norma específicamente que nos va a direccionar, nos va a guiar con respecto a los procesos arbitrales. Vamos un poco a hablar sobre ese tema que es muy trascendental en el trabajo del árbitro. ¿De acuerdo? Por favor, vamos a ver. Veamos, lo primero que uno tiene que ver, a ver si puedo compartir aquí. Ya. Por favor, lo primero que uno tiene que ver es, por favor, apague su micrófono, por favor. Apaga tu micrófono, por favor. ¿Quién está con el micrófono abierto? Apaga tu micrófono, ¿me escuchas? Apago tu micrófono. Apaga tu micrófono. Lucila, tu micrófono. No se olviden de apagar su micrófono, ¿ya? Acabo de conectar como de verdad. Mute participantes. Vamos a ver, listo. Veamos. Veamos algunos detalles que debemos nosotros entender un poco con respecto al tema del arbitraje, ¿no? Lo primero, como yo había mencionado inicialmente, es con respecto a cuándo se inicia el arbitraje, ¿no? ¿Sí me escuchan, verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches, sí se lo Buenas escucho. noches, gracias. Gracias. Entonces, uno se empieza la idea cuándo se inicia el arbitraje, ¿no? Para ello tenemos que remontarnos al decreto legislativo 1071, el artículo 33, ¿no? Que bien claramente nos menciona, salvo acuerdo distinto de las partes. Mira, ese texto que menciona, salvo acuerdo distinto de las partes, realmente es un texto bastante tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da la visión específicamente de entender este contexto, ¿no? Del arbitraje en su forma inicial, ¿no? Salvo acuerdo distinto de las partes, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud. Miren, acá solamente te menciona que se inicia el arbitraje con la sola fecha de recepción de la solicitud. No menciona acá el tema de la admisión de la solicitud. No menciona aquí de la calificación de la solicitud. No menciona acá de la notificación de la solicitud. Se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud, ¿no? Claro, uno se pone la idea, doctor, pero de repente yo recibo, ¿no? Vamos a suponer la solicitud o la demanda arbitral, ¿no? Pero no luego colocó fecha, ¿no? O sea, lo he recibido solamente por una cuestión de revisión. Cuando yo coloco la fecha es porque debo entender que lo he calificado la solicitud y por tanto se debe computar el plazo a partir de la fecha que yo he colocado en la solicitud, el inicio del arbitraje, ¿no? Esa es la idea que se sostiene en la costumbre del arbitraje, ¿no? ¿Ya? Salvo, dice acá, salvo acuerdo distinto de las partes, salvo acuerdo distinto de las partes, salvo acuerdo distinto de las partes, ¿ya? Las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán, ¿ya? Se iniciarán en la fecha de la recepción de la solicitud, ¿no? Para someter una controversia al arbitraje. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? No existe un proceso, se puede decir, uniforme en un arbitraje, ¿no? Un proceso arbitral. No existe específicamente un proceso uniforme, ¿no? No existe tampoco unos plazos fijos, ¿no?
Porque por último, los plazos fijos los pueden determinar las partes en el arbitraje, ¿no? Cuando habíamos hablado el tema específicamente, ¿no? De este tema de acá del convenio arbitral, ¿recuerdan ustedes? Habíamos también sostenido o mencionado de que las partes también podrían establecer dentro del convenio arbitral, ¿verdad? El tema del tiempo, ¿no? El tema del tiempo que le tomaría específicamente al árbitro, ¿no? Que le tomaría el árbitro para poder pronunciarse, ¿verdad? Que podríamos también, reitero, someterlo de esa forma también al arbitraje, ¿verdad? Y si ustedes han revisado el decreto legislativo 1071, se han podido percatar que como primera cuestión de orden de reglar el arbitraje son las partes. Como un segundo orden, el árbitro o el tribunal arbitral, ¿no? Y por ahí, en algunas situaciones, de repente que ya ni las partes ni el tribunal arbitral pueden solucionarlo, entra a tallar la Cámara de Comercio, como un tercer orden, para darle criterio, uniformidad al procedimiento arbitral. Salvo acuerdo distinto de las partes. Esta figura de salvo acuerdo distinto de las partes, uno también lo puede sostener el hecho de que de repente las partes cambien el inicio del arbitraje. Por ejemplo, si en un convenio arbitral las partes establecen que el inicio del arbitraje se iniciará en la admisión y revisión de la demanda arbitral, entonces cambia la figura. Ya no sería la fecha de recepción de la solicitud, sino con la admisión de la demanda arbitral. Solamente las partes facultan ese cambio de la forma como se va a iniciar el arbitraje, para que ustedes vean. Salvo acuerdo distinto a las partes, si no hay, supongamos que en el convenio arbitral no se ha establecido, escucha por favor, el inicio del arbitraje, nos debemos ajustar al decreto legislativo 1071. Entonces, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia al arbitraje. ¿Qué más podemos sostener ahí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Otro punto muy importante es plazo de la caducidad en un proceso arbitral. El arbitraje siempre tiene ese principio de flexibilidad. Bueno, como todo mecanismo alternativo, porque el arbitraje tampoco no se escapa de ser un mecanismo alternativo, ¿verdad? Y que por el principio de flexibilidad del arbitraje no existen plazos de caducidad en el proceso arbitral. Salvo pacto en contrario, de que las partes podrían establecer un límite en el proceso arbitral. Mientras tanto, no existe. ¿Por qué? Porque en el proceso arbitral, el propio reglamento, la propia ley de arbitraje, también existe la posibilidad que supongamos que en un proceso arbitral el plazo está para vencerse. Vean ustedes, los árbitros están facultados para ampliar el plazo antes del vencimiento, ¿no? Qué interesante ver esa figura, ¿no? Por lo tanto, el arbitraje podría continuar, el proceso arbitral podría continuar si el tribunal arbitral así lo decidiera.
salvo pacto en contrario que las partes ya hayan establecido, hayan fijado un tiempo límite en el proceso arbitral, que no es muy común, ojo, pero sí se dan los casos, que en el convenio arbitral las partes pactan la forma como se va a llevar a cabo el proceso arbitral. Interesante, ¿no? Excepciones en el plazo de caducidad es el plazo, por ejemplo, para presentar la recusación en contra de un árbitro. Ahí tenemos el artículo 29.2a del decreto legislativo 1071. Miren, vamos a revisar ese artículo para que ustedes vean qué amplio es, ¿no? Por eso algunos árbitros sostienen que la ley de arbitraje es una ley de una interpretación muy amplia, ¿no? De una interpretación bastante general, poco específico. Y lo específico tendrían que dar el reglamento del centro de arbitraje. O sea, apuntalar o fijar ciertos criterios o presupuestos o elementos que no lo fija la norma. Vean ustedes la idea de la recusación en el arbitraje. ¿Qué dice? La recusación debe formularse tan pronto sea conocida la causal que la motiva. Pero, ¿qué es eso tan pronto? ¿Cuál es el tiempo del tan pronto? No lo dice. Solo dice tan pronto sea conocida la causal que lo motive. Entonces, si yo como parte de este proceso arbitral veo que hay irregularidades, inconductas funcionales de los árbitros, yo podría recusarlo. ¿Pero qué tiempo me da para yo recusarlo? Tan pronto sea conocida la causal que lo motiva. No me establece específicamente un plazo, ¿no? Tan pronto podría ser ¿cuánto? 24 horas, 48 horas, una semana, un mes, 15 días, 30 minutos. No me lo menciona. Justificando debidamente las razones en que se basa y presentando los documentos correspondientes. Claro, porque tampoco no vas a recusar al árbitro porque te cae mal, ¿no? No vas a recusar al árbitro porque realmente no te ha contestado el teléfono, no te quería escuchar, no. Tiene que haber razones que justifican dicha recusación, ¿no? Bueno, como toda actuación de recusación, tiene que haber documentos que puedan, de cierta forma, justificar la recusación de un árbitro, ¿no? Miren, si ustedes ven acá, no dice probar, cuando dice justificar. Claro, porque aquí también estamos frente a la figura de que realmente cuando un árbitro es recusado, no es que te vas a aferrar, ¿no? No es que te vas a aferrar al proceso arbitral, sino que específicamente tienes que dar un paso al costado, ¿no? Por los principios del derecho arbitral, por los principios éticos que demanda un árbitro. Claro, porque ya ustedes se ponen un poco en esta figura de que si una de las partes en el proceso arbitral duda sobre la imparcialidad de un árbitro y este árbitro continúa, se aferra al proceso arbitral, entonces su sola conducta de aferrarse al proceso arbitral ya denota un interés.
denota un interés en ese proceso arbitral. Es por eso que es fundamental y primordial que los árbitros, una vez que han sido recusados, que podrían ser recusados con las mismas causales, ojo, ¿no? de un juez, ¿no? Podría ser recusado el árbitro. Tendría que dar un paso al costado para que pueda ingresar otro árbitro. Un árbitro suplente o un árbitro que inmediatamente tendría que elegir el tribunal arbitral. ¿Para qué? Para que el proceso arbitral no se paralice. Porque a falta de un árbitro, el proceso no puede continuar. ¿Por qué? Porque tendría que buscarse un suplente a ese árbitro recusado. Para que vean. Entonces, la regla siempre es, no existe plazo de caducidad en el proceso arbitral, ¿no? Acá hay un caso, por ejemplo, ¿no? Días antes de una audiencia de informes orales, una de las partes pretende agregar una pretensión adicional, ¿no? Días antes nomás de una audiencia de informes orales. Una de las partes pretende agregar una pretensión adicional. De acuerdo, dicha parte, esta pretensión es trascendental, dice, para su caso. O sea, solicita adicionar una pretensión, acumular una nueva pretensión. Justo ya cuando estamos pasando a la etapa de los informes orales. ¿Qué es lo que debe hacer el tribunal arbitral? ¿Le concede o le deniega? El tribunal arbitral tiene la facultad de admitir dicha pretensión, otorgándole obviamente un plazo razonable a la otra parte para que se pronuncie, o le deniega. Como la norma no faculta el tema de los plazos para la caducidad, el tribunal tendría específicamente que otorgarle esa facultad. Claro, porque el tribunal todavía no se ha pronunciado. Cuando yo hablo de una pretensión adicional o una acumulación de pretensiones, es porque esa pretensión tiene conexidad jurídica con las pretensiones principales. Porque tú no me vas a pedir algo de lo que no tiene conexidad jurídica con la pretensión principal. Otro punto importante, como dice acá, ¿no? El plazo para la convención. Dice otro caso, con fecha 19 de octubre de 2015, los abogados de la parte demandante toman conocimiento que el presidente del tribunal arbitral no reveló vínculos con los abogados de la parte contraria. 2015. Toman conocimiento, dice, violando así su deber de declaración. Claro, ¿no? Este deber de confidencialidad, el deber de declarar el árbitro, el tribunal arbitral, sobre una vinculación que pudieran tener con los abogados, peritos, especialistas o con las partes conciliantes, eso es un deber de revelar y de declarar dicha información. Dicha información es mantenida en secreto hasta el 19 de abril del 2019. O sea que han pasado 6 meses. Desde el momento que yo tomo conocimiento, ¿no? Hasta el momento que yo recuso o revelo dicha información. Dice, fecha anterior al cierre de la instrucción, en la cual la parte demandante recusa al presidente en base a la información anteriormente obtenida, o sea, del año 2015. Dicha recusación debe ser amparada o no. Es un tema de discusión, indudablemente, cuando nosotros hablamos en términos tan pronto. Podemos igualar el término tan pronto el hecho que haya pasado 6 meses. Por último, ¿cuál es el tiempo de, entre comillas, tan pronto conozca hechos que pueden lugar la recusación? ¿Cuál es el tiempo? La norma no lo dice, ¿no?
Y uno se pregunta, ¿por qué no lo reveló anteriormente o al día siguiente? Porque esperó 6 meses también para poder revelar dicha información, ¿no? Esas interpretaciones arbitrales lo tiene que resolver el tribunal arbitral, no las partes. No hay forma de poder interpretar ese tan pronto, ¿no? Otro punto muy importante en un proceso arbitral es la regulación del proceso por las partes. Las partes tienen la libertad para regular todo el proceso arbitral. No lo digo yo, si no revisamos el artículo 34 de la ley de arbitraje. Libertad de regulación de las actuaciones. Dice, las partes podrán determinar libremente las reglas, la agrego, del proceso arbitral. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. Entonces, como primera prioridad, las partes deciden, determinan las reglas del proceso arbitral, el idioma, el lugar, la sede, los plazos, las actuaciones. Es por eso que no tenemos específicamente un cuadro uniforme, ¿no?, que pueda direccionar el proceso arbitral. Sí tenemos, por supuesto, la etapa postulatoria, la etapa probatoria y la etapa decisoria, ¿verdad? Esos tres se resumen, pero no tenemos algo fijo cuando se inicia la etapa postulatoria, cuando estamos en la etapa probatoria y cuando estamos en la etapa decisoria. ¿Cuánto es el tiempo de cada plazo? Si bien claramente acá dice, las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral. El tribunal arbitral se sujeta a lo que las partes determinen en fijar las reglas del proceso arbitral. Si las partes no lo determinan, como dice el artículo 34, a falta de acuerdo, o sea, de las partes, o a falta de un reglamento arbitral, o sea, del centro de arbitraje, recién el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas. Entonces, como primer orden de prioridad, las partes. Si las partes no lo hacen, nos guiamos por el reglamento del centro de arbitraje. Si las partes y tampoco el reglamento del centro de arbitraje no lo menciona, quien debe tomar la decisión de fijar las reglas del proceso es el tribunal arbitral. Así es. Orden de prelación. Partes, institución arbitral, tribunal arbitral, ¿no? Decidirá las reglas que considere más apropiadas, que en otras palabras, en su libre albedrío, en su libre decisión. El tribunal decidirá las reglas que el tribunal considere necesario. Pregunto, ¿y esto es cuestionable o no es cuestionable? Porque el tribunal podría decir, bueno, este caso para nosotros es un caso complejo, lo vamos a resolver en 3 años. El lugar del arbitraje es en tal lugar. La sede que vamos a hacer las actuaciones de las reuniones es en tal lugar. El idioma en tal lugar. Y los plazos del proceso van a ser estos. ¿Sería cuestionable o no sería cuestionable?
cuando el tribunal toma las riendas de las reglas del proceso. No sería cuestionable. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si la propia norma le está dando prioridad a que primeramente las partes decidan y no lo han hecho, y por segundo orden de prelación, ya que sea el centro de arbitraje quien tome las reglas del proceso arbitral y tampoco está en el reglamento del centro de arbitraje, entonces quien tendría que tomar la decisión es el tribunal arbitral como última opción. Como última opción. Pero la norma te ha dicho, tú como parte arbitral, toma las reglas. Determínalo libremente, pero no lo has hecho. Hay un plazo, la pregunta es también, ¿no? Hay un plazo que las partes tendrían para determinar dichas reglas. Hay un plazo. No lo hay. No lo hay un plazo. Entonces, doctor, ¿cómo nosotros computamos los plazos o el tiempo? Porque las partes, por hacerla larga, como decir, el conflicto, pueden tomarse meses, ¿no? Pues no, porque esto va a estar en paralelo al reglamento del centro de arbitraje, ¿no? Es por eso que es muy importante, escúchenme por favor, ¿no? Cuando uno establece un pacto arbitral, por lo menos revisa siempre, antes de firmar el pacto arbitral, el reglamento de ese centro de arbitraje. Si no, es mejor que no lo induzcas a que sea ese centro de arbitraje que tome las riendas de tu conflicto. Eso es un aspecto fundamental, ¿no? Yo sé que en la mayoría de situaciones no lo hacen de esa forma, ¿verdad? No lo hacen de esa forma. Porque a veces uno dice, bueno, pues no, como que yo he visto, por ejemplo, por internet, he visto que Arbitra Perú del Ministerio de Justicia también tiene un centro de arbitraje. Ah, bueno, pues vamos a colocar en este contrato comercial, ¿no? Una cláusula arbitral que lo resuelva Arbitra Perú del Ministerio de Justicia. Ah, perfecto. Ustedes dirán, perfecto, está bien, vale, ¿no? Vale, está bien. Pero has establecido un pacto que ni siquiera te ha tomado la molestia de revisar el reglamento del Centro de Arbitraje de Arbitra Perú, para que por lo menos tengas una idea cuánto tiempo se va a demorar Arbitra Perú en resolver esta controversia. Pero ya tú de frente lo pactaste, ¿no? Eso como ejemplo, ¿no? Podría haber otros ejemplos, claro, ¿no? Pero para que ustedes vean, ¿no? Las partes podrán determinar libremente las reglas. Libremente las reglas. Entonces, seguimos entendiendo que las partes tienen mucha disposición, tienen mucha libertad para disponer las actuaciones dentro de un proceso arbitral. Sigamos. Otro dice acá, según esa norma por orden de apelación, las partes pueden pactar de común acuerdo o someterse a un reglamento. Ojo, es común que los arbitrajes ad hoc, las reglas de todo el proceso sean determinadas por las partes y sus abogados en el acta de instalación del tribunal. Así es, ¿no? Acta de emisión, por ejemplo, en arbitrajes internacionales. Por el contrario, en los arbitrajes institucionales, las partes se someten a las reglas y administración de un determinado centro de arbitraje. Así es, ¿no? Entonces, esto también va a depender del tipo de arbitraje ad hoc, que por lo general
en el acta de instalación del tribunal también se puede pactar la forma como se va a llevar el arbitraje, ¿no? En un arbitraje institucional no es tanto así porque por lo general el centro de arbitraje y su reglamento ya tiene todo un esquema, todo un diagrama de flujos, ¿no? De un proceso arbitral. Por ejemplo, usted seguía, ¿cuál podría ser el diagrama del proceso arbitral Perú? Lo van a encontrar por internet, lo van a encontrar googleando todo su esquema, el tiempo, la admisión, la contestación, la parte admisoria, la parte probatoria, el tiempo de los informes orales y el tiempo que el árbitro se va a demorar en la aula. O sea, ya prácticamente está definido, ¿no? Ya prácticamente está definido, ¿ya? Otro por orden de apelación tenemos el árbitro o el tribunal arbitral, ¿no? Si no existe una disposición para una determinada situación en el pacto de las partes, sí es, o sea, si no está, ojo, eso también hay que aclararlo para ustedes, ¿ya? Si las partes no pactan, no establecen esta regulación del proceso del arbitraje, se debe entender que primeramente se van a sujetar al reglamento del centro de arbitraje. Y si en el reglamento del centro de arbitraje tampoco está claro la forma como se ve el proceso arbitral, debemos direccionarlo hacia el tribunal arbitral. Que el tribunal arbitral en sus facultades tampoco puede ser contrario a la ley de arbitraje, debe mencionar o dirigir cómo se va a llevar a cabo el proceso arbitral, ¿no? Si no existe una disposición por una determinada situación en el pacto de las partes o en el reglamento, el tribunal arbitral deberá aplicar supletoriamente las normas del decreto legislativo 1071. Así es. Tiene que aplicarlos. En caso tampoco encuentra alguna disposición, vamos a suponer, frente a esta lógica, tampoco encontramos en la ley de arbitraje, entonces deberá utilizar los usos y costumbres en materia arbitral. En otras palabras, vas a aplicar los principios del derecho arbitral, ¿no? Principios generales, aplicando los usos y las costumbres, ¿no? Y que muchas veces, por costumbre, miren, por costumbre, cambien el esquema del proceso. Entonces, en otras palabras, es lo que usualmente los centros de arbitraje hacen. Es lo que comúnmente la mayoría de centros de arbitraje regulan el proceso arbitral. Porque acá me habla de los usos, de las costumbres, ¿no? Entonces, no todo tiene por qué estar regulado. Porque la costumbre como un principio también va a determinar la forma como se va a llevar a cabo el proceso arbitral. Pero estamos viendo como última opción, porque por orden de prelación, quien debe fijar las reglas del proceso arbitral son las partes. Son las partes, ¿eh? Y estamos yéndonos a la figura de que si realmente ellos no lo hacen. Entonces, por orden de apelación, tiene que darse la figura de que alguien tiene que poner orden cuando no lo encontramos por parte de las partes que de repente no quieren o no saben.
que no lo encontramos en el reglamento del centro de arbitraje, porque de repente hemos sido un centro de arbitraje que por ahí se le llaman chicha o un centro de arbitraje desconocido, ¿no? Entonces, no se puede quedar en el aire el arbitraje. Como tercer orden de apelación, basado en las normas, tiene que ser el tribunal arbitral quien tome la decisión, como última opción, como última opción. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el tribunal arbitral? Porque está sometido bajo su propia competencia. ¿Recuerdan usted que yo les hablé del principio competens competens? Aquí también el principio competens competens es donde el tribunal arbitral va a decidir sobre su propia competencia, sobre su propio proceso arbitral. Miren, ustedes dirán, sonará algo jalado a los pelos, ¿no? Pero así dice la norma. Así dice la norma. Claro, si las partes no quieren reglar libremente, entonces la norma tenía que imponerles a ellos. Bueno, está bien, tú no quieres ponerlo, perfecto, no vamos a basar el reglamento del centro de arbitraje. No está tampoco el reglamento del centro de arbitraje. Perfectamente, entonces el tribunal que se ha conformado, vamos a tomar la decisión de reglar las actuaciones del proceso arbitral. Artículo 34. Seguimos. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Así es. Aquí también está ese principio, no el principio de Praga, sino este es otro principio, ¿no? El principio de la imparcialidad, de la neutralidad. No es porque tú has elegido un árbitro y ese árbitro te va a defender en el proceso arbitral. No es porque tú has pagado tu proceso arbitral, tengo que darte la razón. No. Y ojo, sin contar otras figuras, porque también podría ser la figura que alguien financie tu proceso arbitral, toda vez que no tienes recursos para pagar los árbitros. Es una manera legal también que un tercero financie el proceso arbitral. No es ilegal, por si acaso, también es una figura legal. ¿No? Claro, pues el financista también pactará con una de las partes en el arbitraje que al ganar el arbitraje me pagues un porcentaje de lo que yo te presté para iniciar el arbitraje, pues, ¿no? Pero sí existe el financiamiento. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, cuando las partes someten su proceso de arbitraje, en ese momento de repente no hay recurso económico para poder llevar el arbitraje. Entonces viene un tercero que decide financiar tu proceso de arbitraje con la finalidad que cuando termine ese proceso de arbitraje, ganemos el proceso de arbitraje, tú me pagues un porcentaje de dicha ganancia. Miren qué interesantes. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas de este decreto legislativo. Y si no existe norma aplicable de este decreto legislativo,